estamos listos. Oigan, traigo un tema bien interesante a la mesa que aparte es un tema súper común. Les voy a platicar qué es una trombosis. Hagan de cuenta que nosotros tenemos vasos sanguíneos por todos lados, que es nuestro sistema de irrigación. Entonces, digamos que este es uno. Por ejemplo, empieza en este brazo con el calibre más amplio y se va haciendo delgadito, delgadito hasta donde haya vasos sanguíneos muy pequeñitos. ¿Qué es una trombosis? Nosotros tenemos elementos en la sangre que son sólidos. Por ejemplo, estas células que pasan perfectamente bien por los vasos sanguíneos cargando oxígeno. Pero ¿qué pasa si las células de la sangre, las células rojas, se empiezan a hacer más grandes y se empiezan a coagular dentro de la sangre? Uy, se empiezan a atorar. Se va atorando y de plano no puede pasar. Entonces no puede pasar sangre más adelante. Esto es un trombo. Un trombo es como un coágulo que está dentro de un vaso sanguíneo y lo obstruye. Y un trombo puede ser en una vena o puede ser en una arteria. Y ahora sí sé que traen preguntas. Pero vámonos, vámonos. Pues, para empezar, ¿qué es la trombosis? Ya nos explicaste. Sí. Pero ¿cuáles son las causas más comunes? Las causas más frecuentes de trombosis son la obesidad, el daño a los vasos sanguíneos, la aterosclerosis, es decir, que aquí adentro se empiece a acumular como si fuera sarro en una tubería, aterosclerosis por los lípidos elevados. ¿Colesterol? Sí, el colesterol empieza a ser una cosa que se llama una placa de ateroma, empieza a cerrar aquí, ahí se agregan los glóbulos rojos y hacen un coágulo, un trombo. Y el trombo puede ser local o puede viajar, por ejemplo, si se forma en el corazón, irse hacia la cabeza. El de las piernas se va En las piernas se puede ir al pulmón también, o puedes tener un trombo prácticamente en cualquier lado. Obesidad, tabaquismo, sedentarismo. ¿No se han fijado siempre que si te subes a un avión te dicen párate, haz ejercicio en las piernas? O ponte las medias estas, ¿no? Las elásticas. ¿Por qué? Porque si no hay movimiento, hay estasis. ¿Qué quiere decir estasis? Que el agua, el líquido, en este caso la sangre, no se mueve y eso provoca que se puedan trombosar, hacerse una aglutinación de células y provocar un trombo. ¿Hay alguna edad? O sea, ¿tiene algo que ver? ¿Puede pasarle a un niño, a un joven, a un adulto? Existen, como te digo, miles de tipos de trombosis. Las más frecuentes son en adultos y en adultos mayores o en gente que tenga factores de riesgo. Pero existen algunas enfermedades que hacen que sí los niños puedan ser susceptibles a cierto tipo de trombosis. ¿Cuáles serían los síntomas, Pepe? Los síntomas normalmente es un dolor intenso. Por ejemplo, vamos a pensar dependiendo del área que te esté afectando. Sí. Un trombo en una pierna, se te va a inflamar la pierna, se va a poner roja, caliente y duele mucho. Un trombo en la cabeza, dependiendo del sitio donde te afecte, se te puede ir el habla, se te puede ir la vista, se te puede paralizar la mitad del cuerpo. Eso es un trombo. Un trombo en el corazón, probablemente no te des cuenta hasta que salga del corazón porque el corazón tiene cavidades. Un trombo en un brazo, igual te va a dar una tromboflebitis, se va a inflamar y se va a ver rojo y caliente. En ese momento? Ir al hospital ante cualquier dato porque es necesario que esta sangre te la hagan más diluida, que se pueda pasar el líquido y no te vaya a dar un infarto en la zona de adelante del trombo. Oye, ¿y a qué más te puede afectar una trombosis? Yo sé que es un drama donde te dé, sobre todo en la cabeza, pero ¿en qué más te puede perjudicar? Por ejemplo, si te da, digamos, en el intestino existe una cosa que se llama la trombosis mesentérica, que le decimos los médicos cementérica, de lo grave que es, porque se te infarta el intestino, entonces pues, te deja de funcionar y es una área grande. Cortar. Si es que la libras, si es que llegas a eso. Y aparte, entonces ya no te funcionaría. Un infarto en el corazón te deja de funcionar un pedazo del corazón. Haz de cuenta, si esto está regando sangre continuamente a mi charolita para que esté viva y le cierro el suministro de sangre, ¿qué va a pasar con mi charola? Se va a morir. Totalmente. Entonces el segmento que está delante del trombo tiende a morirse. Como les dije, estoy hablando sobre todo de arteriales, pero puede haber en una vena que se te pueden ir al pulmón, te da una tromboembolia pulmonar, que es una cosa que puede ser muy, muy seria. Suena muy complicado. Sí, pero si los entendemos cuáles son los factores de riesgo, ya les dije, obesidad, sedentarismo, el no moverse, tabaquismo y tener los lípidos o las grasas en la sangre elevadas. Y esto muchas veces no se da cuenta uno, entonces por eso es importante que después de cierta edad, o si tu familia ha tenido antecedentes de colesterol elevado o triglicéridos, te hagas un examen muy sencillo de sangre y probablemente requieras un tratamiento. Mi vida, la diferencia entre una embolia y una trombosis. Haz de cuenta. Una muy buena pregunta. El trombo, pon tú que se forme aquí y aquí se quede atorado. Ok. Una tromboembolia es que se forme aquí y vaya a dar a otro lado. Por ejemplo, una tromboembolia se forma el trombo en la pierna y se te va al pulmón. Ese es un émbolo. Un émbolo es algo que va a tapar, como en las jeringas, ven que es que tiene un émbolo. Sí. Es lo mismo, un émbolo que tapa y no deja que pase sangre. Entonces el trombo puede afectar donde se esté formando, si obstruye totalmente o se va lejos a calibres menores. Pepe, hablaste de factores de riesgo, que bueno, ya sabemos que nos propician más, pero ¿hay algo que pudiéramos hacer? O sea, ¿podríamos tomar, comer algo para prevenir?
Pues estar en tu peso ideal, moverte. Nosotros somos organismos que estamos diseñados a movernos y la tecnología y la vida moderna nos ha hecho cada vez más sedentarios. La tocada es que nos movamos, estarnos moviendo continuamente. Activos. Fíjate cuando a alguien lo operan, ¿qué le dice el cirujano pronto después? Caminar. A caminar. No te porque dejan salir del hospital si no caminas. Tienes que estarte moviendo porque el moverte te activa todo el organismo, previene la trombosis y otras cosas. Entonces es súper activo movilizarse. El peso excesivo y los lípidos. Hagamos todo lo que podamos hacer de prevención para evitar una tragedia. Comer bien, todas esas cosas. Dormir. todo. Oye, No ¿por qué? está ¿Por qué mal hay- perdóname, No, vas. cuando te hacen una biometría que te la hacen a cada rato, que de una vez digan, y chéquenme el colesterol, Se llama un perfil de lípidos, exacto, y te lo hacen en No, cualquier porque- laboratorio para saber. para saber. Pues básicamente apliquemos prevención, ¿Por ¿no qué hay creen? sangres que necesitan anticoagulantes? O sea, porque Hay personas que tienen sí. algunos estados pretrombóticos, que ya es meternos en Honduras, que requieren estar con anticoagulantes para evitar que les pase esto. Personas que se infartan, personas que han tenido trombos, tienen que tomar anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, que las plaquetas evitan que se formen Y trombos. eso es para prevenir. Y ya estuvo, básicamente se nos fue el tiempo, pero creo que es un tema Gracias, señor interesante. Bandera. Gracias. Qué placer. Doc. Gracias, Pepe.